Principales. Este es un equipo que les puede durar años. La vida útil de un ecógrafo puede ser tranquilamente de 20 años. Un equipo muy bien cuidado puede alcanzar eso. Ahora, los ecógrafos son como los celulares, se actualizan a cada momento, entonces prácticamente uno desde el momento que compra un equipo, la fábrica ya está sacando uno nuevo con mayor versatilidad. Pero el equipo que compraron son un equipo bastante bueno. Y ha demostrado tener muy buena eficacia en el diagnóstico de muchas patologías, especialmente de pequeñas especies. A ver, como le comentaba a Vivi, del 1 al 10, donde 1 no sé nada y 10 tengo demasiada experiencia en ecografía, ¿cómo se calificaría ahora? 1, ya, perfecto. Sí, todos comenzamos así, teniendo un 1. Entonces, la idea es ir generando prácticas y más que todo, le comunico a todas las personas que van a manejar un ecógrafo, tengan mucha paciencia, pues la curva de aprendizaje no es de un día para otro, y siempre lo comparo con los técnicos en imágenes. La carrera en imágenes dura 3 años. ¿Ya? Entonces no podemos esperar que con uno o dos cursos ya sepamos demasiado y con eso ya somos ecografistas. No, es una carrera que se va sembrando con el tiempo. Y mientras más practique, mayor cantidad de experiencia va a tener. Dentro de los consejos útiles, bueno, ya saben, tiene que el UPS, es importantísimo que siempre esté conectado. Ahorita está conectado a mi cortapicos, así que no se preocupen. ¿Ya? Se funde primero antes que se funde el equipo. Este equipo tiene un segundo cortapicos. Esto, si llega una sobretensión, se funde primero antes de que se funda el equipo. ¿Ya? Entonces la idea es protegerlo dentro de las corrientes fluctuantes que hay aquí. Y en el Ecuador hay bastante, se va la luz, se prende la luz, hay baja tensión, alta tensión. Entonces el UPS le va a servir bastante. En este momento está cargando. Antes de encender el UPS y ponerlo a conectar, tienen que dejarlo cargar 6 horas antes de ponerlo a usar. Y un consejo, el UPS trabaja con el equipo encendido. Si ustedes lo dejan apagado, ya el equipo no le va a trabajar, no le va a proteger el equipo. Entonces, si ustedes necesitan apagar el UPS por ahorrar corriente o lo que sea, tienen que desconectarlo de su base, ¿ya? Para que no haya ningún problema. Pero si va para proteger el equipo, manténganlo siempre encendido, ¿ok? Aunque este equipo esté apagado. Segundo, este equipo genera bastante estática, así que la estática genera que todo lo que hay, toda la materia que esté flotando en el aire lo va a traer. Entonces, especialmente cuando vayan a depilar un paciente, preferible depílenlo en el otra área antes de traerlo para acá. Si lo depilan acá, las partículas van a empezarse a meter dentro del equipo. De por sí ya tiene una pequeña protección, ¿ya? Pero no está de más tomar todas las precauciones. Este equipo viene instalado con dos transductores, un transductor microconvex y un transductor lineal, que son los transductores ideales para el manejo de pequeñas especies. Más o menos tenemos una limitancia, por ejemplo, tal vez pacientes de 60 kilos, ya vaya a ser un poco más difícil la observación de ciertas áreas, pero no va a ser imposible. En el momento que vayan a dejar de utilizar el equipo pueden mantenerlo guardado dentro de la maleta, ¿ya? O dejarlo afuera. Si lo dejan afuera, preferible le arman un pequeño cobertor para que no atraiga polvo hacia el interior del aparato. Como verán, es un equipo bastante liviano, así que es muy fácil de cargar. Como no tienen un área dispuesta para ecografía, ustedes lo que pueden hacer es comprarse una mesa de enfermería. Las mesas de enfermería son carritos, ¿ya? Donde pueden llevar donde sea el ecógrafo. Usualmente todos los equipos vienen como una computadora, viene con un adaptador de seguridad, que eso le compran en cualquier centro de computación para que evitar cualquier tipo de robos y cosas así, ¿ya? Ok, al momento de encender el equipo se carga la pantalla principal, que es esta, ¿ya? Entonces, al momento de trabajar con el paciente, tienen que elegir, ok, ¿con qué voy a comenzar con mi paciente? Y la primera opción que se les aparece va a ser el transductor lineal y la segunda opción
va a ser el microconvex, ¿ok? Ellos están identificados por estos códigos que ustedes ya lo ven aquí. Ya el C613 es el microconvex y 741 es el lineal, ¿ok? Entonces, les va a dar una serie 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿ya? 11 funciones o predeterminadas que le van a ayudar a trabajar más rápido. Son como una serie de calibraciones, ¿ya? Que les permitirán trabajar con abdómenes, en este caso, Canine ABDL, les servirá para trabajar con personas o pacientes que sean bastante grandes. M para pacientes de talla mediana y S para small, ¿ya? Entonces, SMP, desconozco la traducción. MSK posiblemente sea músculo esquelético, ¿ya? Felino, abdominal, bovino, pueden trabajar las mamas del bovino. Igual, muscular, SMP, desconozco, posiblemente sea gestación tal vez. Cardíaco felino y cardíaco canino, ¿ya? Entonces, no necesariamente y exclusivamente están obligados a utilizar la función M para todo paciente de talla mediana, ¿ya? Es cuestión de práctica y aprender a visualizar cómo voy a trabajar con mi paciente. Pero, mientras tanto, este equipo ya viene con una función activada, entonces yo voy a proceder a presionar con el botoncito de aquí que está al lado del trackball, ¿ya? Y aparece inmediatamente la pantalla. En este caso, el transductor lineal. El transductor lineal, como verán, aparece una pantalla completamente rectangular, ¿ya? El transductor lineal nos va a ayudar a trabajar con tejidos pequeños y tejidos grandes a una alta definición, pero con poca profundidad, ¿ya? ¿A qué me refiero con la profundidad? La capacidad que tiene el transductor de llegar hasta un sitio, hasta una longitud determinada, ¿ya? En este caso, el transductor lineal que tenemos aquí tiene una capacidad o una profundidad o una longitud de alcance de 5 centímetros, ¿ya? Si tenemos una regla y tratamos de medir 5 centímetros, creo que más o menos esto es lo que va a llegar acá. Pasados esos 5 centímetros, posiblemente ya no vayamos a ver absolutamente nada. Entonces tenemos que saber las limitancias de dónde vamos a trabajar. Entonces, este es un perrito grande. Podemos observar posiblemente la grasa peritoneal del paciente, tal vez una sección del riñón, una sección del vaso, pero no todo el órgano, ¿ya? Entonces, cuando vayamos a trabajar con este tipo de pacientes, 50 kilos me dijo, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, vamos a elegir un transductor así, que sería el microconvex. Primeramente, para cambiar de transductor, nosotros seleccionamos la tecla Probe, ¿ya? Entonces, la tecla Probe nos lanza de nuevo a la pantalla principal y yo con el trackball me desplazo, ¿ya? Hacia primeramente que salgan las opciones del microconvex y luego elijo el tipo de paciente que voy a trabajar: canino, abdomen, largo, ¿ya? Entonces se despliega la pantalla. La pantalla principal del transductor consiste en una serie de frecuencias o números que le van a aparecer en la parte izquierda, la longitud a la cual el transductor va a tener su alcance o su límite. En este caso, estos transductores microconvex más o menos tienen una profundidad de hasta 14 centímetros, 15 centímetros tienes, ¿ya? Entonces todo lo que esté pasado los 15 centímetros, sencillamente ustedes no los van a poder ver, ¿ya? Ok, dentro de la pantalla principal viene con unas teclas de medidas, ¿ya? Que están aquí, viene con el foco, ¿ya? Y pues viene con un pequeño marcador. Si ven esta S de aquí, ¿ya? Esta S en el transductor está representada por este granito que está aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que esté del lado derecho del paciente se va a ver en este lado, ¿ya? Entonces, estos son marcadores de orientación. Es muy importante saber dónde nos encontramos, así como si sabemos leer un mapa, ¿ya? La idea de esto es sabernos orientar y saber dónde está el norte, dónde está el sur, porque el mapa abdominal es bastante grande, entonces nosotros tenemos que tener muy buenas referencias
y muy buena anatomía para saber dónde están ubicados. Y las teclas, la orientación pues nos va a dar una idea de dónde estamos con el paciente. Ok, usualmente las máquinas suelen tener el marcador hacia la izquierda, ¿ya? Y es cuestión y costumbre de cada operador hacia dónde empieza a trabajar. Entonces, lo que tengo que hacer es mover este marcador hacia la izquierda, pero por lo pronto, hasta saber cómo se mueve esto, cada ecógrafo es diferente, mi ecógrafo es completamente diferente a esto. Entonces, vamos a trabajar sencillamente al revés, ¿ya? Vamos a acostarlo de lado a él y vamos viendo cada una de las funciones. Las patas para allá, las patas sobre todo, vamos a hacerlo. Ok, en el momento que se aparezca la pantalla principal es importantísimo la información del paciente, pues esto nos permitirá diferenciar una carpeta de otro, ya generar informes y no confundirnos con nuestros pacientes. Entonces, cuando ya se despliega la pantalla principal, nosotros procedemos a llenar los datos, ya con esta teclita de acá que se llama Patient. ¿Ok? Y pues ya depende de cada centro médico cómo tiene que trabajar para llenar los datos. Entonces, en este caso... Él se llama Shadow. ¿Qué edad tiene Shadow? 2 años, un poquito menos. 2 años. El nombre del propietario. Continúa así. Wilson Guzmán. Ya. ¿Necesita depilarse o ahí está bien? Usualmente los pacientes deberían, cuando se comienza con ecografía, sí deberían depilarse. En este caso vamos a depilarlo en este momento. ¿Él tiene algún problema de piel? Sí. Él hace ¿Es castrado? No. Hace 3 meses hizo una conducción y se acostó en el cemento. Okay. Uy, está cargado. A ver, dejémoslo así. Vamos a trabajar sin depilar. Pero por regla general, todo paciente que llegue para ecografía, por favor, depilen. ¿Ya? Ahora hay los nuevos equipos vienen con tanta definición que muchos de los equipos con los que se trabajan ya no necesitan depilarse. Ya, y eso ya es experticia de cada operador. ¿Ok? Entonces, Shadow, 2 años, Wilson Guzmán. Vamos a colocar la raza, Sharpei. Sharpei, día de nacimiento, edad que tiene. 2 años me dijo, ¿no? 2 años. Sexo masculino. Estado no esterilizado. ¿Ya? Especie canino. Bueno, aquí se coloca la raza. Se encuentran la raza, perfecto. Si no lo encuentran, por ejemplo, aquí no parece no haber Sharpei. Samoyedo, labrador. Chihuahua, chau chau, ya pongámosle chau chau. ¿Ya? Peso en kilogramos, podemos colocarle el peso si deseamos y listo. El resto de funciones que se encuentran aquí, por ejemplo, cardíaco, urológico, abdominal, vascular, casi no se utiliza y muchas veces hasta en humanos son funcionalidades que no se llenan, pero lo principal es poder identificar la carpeta con la que van a ir las fotografías de su paciente. Entonces, siempre es muy importante el nombre del propietario, la raza, la edad, el sexo y el nombre pues de la mascota. Una vez llenado eso, colocamos OK, ¿ya? Y pues se llenan los datos en esta pantalla, donde van a aparecer el nombre de la mascota, ya la raza,
y pues parece que no aparece absolutamente nada más. Ok, entonces al momento de explorar, permíteme un ratito, al momento de explorar vamos a llevar los shadow un poquito más acá. ¿Ya? Nosotros vamos a trabajar con gel conductor. El gel conductor es lo que permite la transmisión de las imágenes. Si ustedes no tienen gel conductor, a veces al alcance pueden utilizar alcohol, pueden utilizar Calle, que es líquido lubricante, ¿ya? Pero lo ideal siempre que tengan a la mano esto, ¿no? Esto es fácil de conseguir, no hay ninguna contraindicación para esto. Pero los otros pueden dañar el transductor, ¿verdad? No necesariamente. Yo he utilizado el Calle, es un poco más viscoso, es un poco más difícil de quitar, pero funciona igual. Ya, hay menos, el alcohol depende. Si tú utilizas un alcohol de alto grado, puede dañarte el equipo, puede dañarte un poco la huella del transductor. Pero usualmente estos equipos ahora vienen reforzados. Entonces estos pueden sufrir unas pequeñas caídas para que te puedan aguantar el cuarzo sin la necesidad de que se te dañe y tengas que comprar otro transductor. ¿Ya? No es que tampoco le vamos a dar de cabezazos a cualquiera con este transductor, pero traten de cuidarlo lo más que puedan, pero igual el equipo ya viene blindado para que resista una cierta cantidad de ¿La limpieza solo con un paño, un papel? Yo trabajo con alcohol. Yo siempre trabajo con alcohol de 70 grados y menos. Entonces yo cojo mi equipo con un papel seco, lo limpio y listo, lo guardo. ¿Ya? Entonces el alcohol, si utilizas alcohol de 90 grados o alcohol u otro tipo de alcohol, por ejemplo alcohol metílico, eso sí te va a dañar el equipo. Lo puedo utilizar alcohol isopropílico, que el alcohol es un alcohol que se limpia rapidísimo, o etanol menor a 70 grados. Esa sería la recomendación. ¿Ya? Entonces, cuando comenzamos con nuestro paciente, lo ideal es tomar un protocolo de inspección. ¿Qué quiere decir esto? Dependiendo de la escuela donde ustedes vayan a trabajar, ustedes pueden comenzar de atrás hacia adelante, ¿ya? O de adelante hacia atrás. Siempre tiene que haber un protocolo, porque si hay un desorden, sencillamente ustedes es como andar en un laberinto. Y la idea es obtener la mayor cantidad de información, y si ustedes se ponen en el laberinto, van a tardar en obtener toda la información que tienen. ¿Ok? Entonces, en la escuela sudamericana se comienza desde la parte de atrás, se continúa por el flanco izquierdo hasta terminar hacia el frente, se cambia el paciente y se continúa por el flanco derecho y nuevamente se termina hacia atrás. Ya, entonces tienen que ponerse de acuerdo. Ok, nosotros vamos a comenzar así, desde adelante hacia atrás o atrás hacia adelante. En mi escuela yo siempre comienzo desde atrás y pues siguiendo el sentido contrario de las manecillas del reloj, pues hago completamente mi examen. ¿Okay? Entonces, la ventaja de estos equipos, la imagen está congelada, es que nos permiten ver una amplitud de sectores tanto grandes como pequeños. ¿Ya? Entonces, cuando yo comienzo mi examen, yo empiezo por el órgano más grande que voy a encontrar. Entonces, siempre en ecografía uno tiene que guiarse por un órgano blanco. Entonces, al momento de comenzar a explorar, primeramente, y es muy importante, reforzar las bases de anatomía. ¿Ya? No importa que hayamos visto algún curso de ecografía recientemente, siempre es muy importante tener muy buenas bases de anatomía, y un libro de anatomía les va a dar bastante. Entonces, cuando yo voy a ingresar desde la parte posterior, yo me encuentro con el primer órgano grande, que es la vejiga. La vejiga es un órgano distensible, es decir, yo nunca voy a encontrar la vejiga del mismo modo en este paciente que en 2 horas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se va a portar de manera dinámica. Es un órgano que es igualito que un globo, se desinfla y se infla constantemente, ya dependiendo del volumen que lo contenga. Entonces, cuando yo ingreso a trabajar, verán que en este momento mi marcador está marcando hacia atrás, ¿ya? Y lo estoy poniendo hacia atrás sencillamente porque me está apuntando hacia el otro lado.
lo usual es trabajar con este marcador del lado izquierdo. ¿Ya? Cuando yo tengo el órgano, yo lo que hago es hacer una exploración. Las exploraciones tienen que ser en forma de abanico. ¿Cómo es un abanico? Yo hago esto. ¿Ya? Una vez que termino, yo giro el transductor 90 grados y vuelvo a hacer el abanicado. ¿En qué consiste el abanicado? Es conseguir explorar el órgano desde la esquina más distal hacia la esquina proximal. ¿Ya? Entonces yo cubro los 4 puntos cardinales. Recuerden siempre manejarse por puntos cardinales, ¿ya? Lateral, medial, dorsal, ventral, ¿ya? En este momento yo lo que hago es colocar en corte longitudinal, ¿ya? Y sencillamente yo me voy hasta la izquierda hasta que desaparece el órgano y yo me voy hacia la derecha hasta que desaparece el órgano, ¿ya? Entonces así se exploran todos los órganos, ¿ya? Y esto es repetitivo. Ustedes tienen que hacerlo y hacerlo y hacerlo hasta que les quede memoria mecánica, y ya sencillamente, sin la necesidad de estar mirando acá, yo ya vengo y termino explorando mi órgano, ¿ya? Entonces, una vez que yo obtengo la figura de un órgano, yo lo que procedo es a congelar mi imagen, ¿ya? Al momento de congelar la imagen, yo lo que voy a hacer es a proceder a hacer una serie de mediciones o hacer una evaluación in situ de la fotografía que yo estoy observando. Ya, esta es la tecla de congelamiento. ¿Sí ven? Que tiene como una tecla de play y una play invertida. ¿Ya? ¿Ya? Lo importante, siempre no trabajen con un ambiente con mucha luz, ¿ya? Porque la contraluz puede sencillamente hacerlos trabajar más y se van a cansar más. Entonces lo importante, trabajen a oscuras. No necesariamente tienen que quedar encerrados, pero la luz principal de aquí, preferible apáganla. Si podemos apagarla, esta de aquí. Y se van a dar cuenta que la imagen va a mejorar un poquito. ¿Ya? Entonces ustedes se enfocan mucho más en esto y pues sus ojos no trabajan demasiado. ¿Ok? Entonces, una vez que yo procedo, congelo la imagen. Dentro de la imagen, yo voy a proceder, usualmente lo que se hace es la evaluación del volumen. Vamos a ver si sale. Entonces, dentro de lo que dicen de los ecografistas se inventan los bordes. Sí, los ecografistas se inventan los bordes. Porque hay veces en que el campo visual del sector, del transductor con el cual estamos trabajando, no es suficiente para cubrir todos los límites. En el caso de este ecógrafo, ¿ya? Yo puedo aumentar el ancho de sector con esta botonería de aquí, ¿ya? Esta botonería de aquí controla todos estos botones de acá, ¿ya? Y este botón de siguiente es el que se encuentra aquí. ¿Sí ven? Entonces puedo hacer un sinnúmero de variables para poder equilibrar bien mi equipo, obtener la mejor definición posible. Entonces, el ancho de sector es la capacidad de abertura del transductor. Entonces vean que el campo visual está reducido aquí, exactamente 30%, y yo lo amplío hasta llegar a 100%. Según Pablo Gómez, que tiene Bed Corner en España, es un buen ecografista, la recomendación para ecografía abdominal con microconvex es 100% de anchura, ¿ya? Para que ustedes no pierdan ningún detalle. Entonces, yo procedo a capturar mi imagen, ¿ya? Coloco, calibre, que significa aquí, distancia, perfecto, ya. Cuando yo presiono la tecla de caliper, va a desplazar una serie de menús que se encuentran aquí. Entonces, lo más importante es dos opciones, distancia y volumen, ¿ya? Yo puedo manejar área, ángulo casi no se utiliza mucho, pero las funciones que más se utilizan son distancia y volumen. La evaluación del volumen es importantísimo, especialmente cuando ustedes se van a trabajar con lo que es la vejiga.
En este caso se amplía la medición a 3 distancias. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a tener que establecer 3 medidas: largo, por ancho y pues por profundidad, que vendría a ser una línea diagonal, ¿ya? Entonces tenemos 3 ejes, un X, una Y y una Z, ¿ya? Entonces, en este momento, este paciente tiene aproximadamente 354 centímetros cúbicos, o lo que es lo mismo, 354 ml, ¿ya? Es importantísimo establecer esto, especialmente en ciertas patologías donde los pacientes están obstruidos y no pueden orinar. Entonces, esa es la diferencia, lo que nos va a permitir diferenciar, ok, esto es una urgencia, lo puedo dejar para 2 horas, 4 horas, o es una emergencia, tengo que actuar rápido porque mi paciente se me puede morir. Especialmente los gatos que vienen con problemas de obstrucción, ¿ya? Hay pacientes que pueden tolerar cierta cantidad de ml. El ejemplo clásico de los gatos antes de producir una descarga de orina pueden llenar aproximadamente hasta 50 ml. Más allá de 50 ml, ustedes tienen que considerar como vejiga plétora. Una plétora es la máxima capacidad de distensión de un órgano hueco, ¿ya? Entonces, a pesar de que la vejiga es un órgano que se puede inflar hasta 10 veces, 20 veces su tamaño normal, ¿ya? Esa presión allí va a causar daños que pueden ser inmediatos o pueden ser posteriores, ¿ya? Entonces, el ejemplo de los gatos, un gato si tuviera 354 ml en este momento, eso es una emergencia, ¿ya? Eso es un paciente que tiene que atenderse en ese momento porque sus riñones corren riesgo de tener falla renal. Entonces uno tiene que responder lo más rápido posible para destapar ese gatito. En cambio, si les viene un gato tapado con aproximadamente 60 ml, ¿sabes qué? Esto no es una emergencia, esto es una urgencia. Termino de atender mis pacientes aquí y sigo con el gatito, ¿ya? Porque no es algo que necesita una atención demasiado rápida. Obviamente cada paciente es diferente. Ok, una vez que nosotros establecemos el volumen, yo necesito guardar esta información y pues tengo 2 opciones. La tecla de imagen que se encuentra aquí en la esquina superior, en la esquina inferior derecha, ¿ya? Y se va a abrir un submenú de imágenes que voy a guardar. Las teclas de funciones que tenemos acá, P1 y P2, van a servir para lo mismo, ¿ya? Yo procedo a presionar P1 y guarda la misma foto. Entonces ustedes tienen tanto opción derecha como izquierda para poder guardar sus fotografías, ¿ya? También podemos grabar clips de video. Los clips de video son importantísimos para poderse apoyar entre los profesionales, ¿ya? Muchas veces encontramos lesiones que no tenemos idea de qué son. Y para poder tener una buena ayuda o pues para poder aprender, nosotros podemos grabar ciertos clips de video. Entonces, esta máquina les permite grabar pequeños clips de video. En este momento yo grabé uno. ¿Ya? Y pues permite que yo pueda evaluar en modo cine, ¿ya? O diferentes cuadros qué es lo que estoy viendo. Esta máquina tiene un máximo de 385 cuadros para grabar, ¿ya? Entonces es más que suficiente para poder hacer una evaluación y yo puedo sacar este modo de video, enviárselo a algún compañero que tenga más experiencia y decir, oye, ayúdame con este caso, ¿ya? ¿Ya? Entonces nosotros ya tenemos bien entendido que podemos grabar tanto imágenes como grabar videos, ¿ya? Entonces se guarda en el archivo. En el disco duro, exactamente. Pero igual como que abre el nombre del paciente y ahí está. Sí, todo se va a guardar dentro de una carpeta para que no haya ningún desorden y puedan tener un orden. A lo que dijiste, 385 cuadros son como 385 imágenes de Exactamente, 385 fotografías, de las cuales eso circula de manera rápida para transformar un modo cine. De un solo paciente. De un solo paciente, ajá. Y tú puedes guardar, estos equipos usualmente vienen con 8 GB de espacio, hay algunos que vienen con 15 GB de disco duro y algunos que vienen con 64 GB. Así que, dependiendo del uso que ustedes le den al ecógrafo, ya de por sí 8 GB es bastante. Pueden guardar, me imagino que cerca de 50 pacientes con 8 GB. Tengan en cuenta que cuando van a grabar videos, ese espacio se va a reducir, porque los espacios de video, los videos son pesaditos, ¿ok?
Entonces, ¿qué más yo puedo hacer con mi equipo? Ok, vamos a seguir adelante. En este caso, este paciente parece tener, esto puede ser un artefacto o material celular. Cuando le demos la vuelta al paciente, si esto flota, pues nos daremos cuenta que es un material celular. Ok, ok, listo. Cuando nosotros vamos a manejar un paciente, nosotros vamos a tener un campo visual en el cual se va a transformar de la mitad para arriba en un campo cercano y de la mitad para abajo en campo lejano. ¿Ya? Tengan en cuenta de que la cierta profundidad va a ser dependiendo del paciente que vayamos a manejar. ¿Ya? Y la profundidad o la longitud, pues la vamos a manejar con esta línea que es la profundidad. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Yo me acerco hasta tener 2 centímetros de profundidad. ¿Ya? Y me alejo hasta tener 15 centímetros de profundidad. Vean que pasado los 10 centímetros, 11 centímetros, yo ya no tengo nada que evaluar. ¿Ya? En esta sección. ¿Ya? Tenemos la tecla del focus. ¿Ya? La tecla del focus, ¿ya? es un parámetro que nos ayuda a, más que todo, como la imagen lo dice, enfocar lo que yo estoy observando. La idea es que el focus esté a nivel del órgano que yo estoy evaluando. ¿Ya? Yo no tengo el focus ni aquí arriba, ¿ya? Mi órgano está por acá, ni tampoco tengo el focus por acá abajo. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo un órgano para evaluar, el focus, la recomendación es que esté a la mitad del órgano que yo voy a observar. ¿Ya? Esa es la recomendación. ¿Qué más tenemos? Tenemos la opción del zoom. El zoom nos permite evaluar esos pequeños detalles que a la lejanía no podemos evaluar. Es sencillamente una opción de lupa. ¿Ya? Entonces, la idea es aumentar el campo visual como que tuviéramos un microscopio. ¿Ya? Y lo activamos con este botoncito de aquí. Zoom. ¿Ya? 2 clics y listo. Yo puedo seguir aumentando el campo visual. Tengan en cuenta que mientras más aumentamos, perdemos un poquito de definición y la imagen se puede perder. ¿Ya? Sí, posiblemente le esté molestando. ¿Ya? ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos focus, print. Tenemos imagen dual. La imagen dual se activa con este botoncito. Nos permite hacer imágenes comparativas de órganos bicariantes. Usualmente lo utilizamos para hacer evaluaciones entre 2 órganos. Por ejemplo, glándulas adrenales, ovarios, riñones. ¿Ya? Entonces, para eso nos sirve la tecla dual. Nosotros, una vez que obtenemos la información, procedemos a guardar. ¿Ya? Para salir de la tecla dual, sencillamente nosotros presionamos la tecla B. ¿Ya? La tecla B es el modo bidimensional. ¿Ya? Ese modo bidimensional es el marco en el cual nosotros vamos a trabajar, que es altura por ancho. ¿Ya? Eso es un modo bidimensional. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos la tecla de anotación, que se encuentra del lado izquierdo del trackball, ¿ya? Y lo que nos permite es sencillamente dejar marcado con letras lo que nosotros estamos observando. Entonces tenemos la vejiga de nuestro paciente y pues ya tenemos etiquetado lo que vamos a observar. Siempre es muy importante que utilicen bastante anotaciones porque es muy fácil perderse. Puede ser el animal más pequeño del mundo, pero si no tienen anotado nada, luego de 2 horas ustedes van a ver esa misma imagen y van a decir, ok, ¿qué carajo estoy viendo? ¿Ya? Entonces, muy importante. Tenemos otra función que es la sección de ganancia. ¿Ya? La ganancia lo que hace es aumentar el número de ultrasonidos o de ecos que están saliendo del transductor para aumentar la intensidad de la imagen. Entonces, vean que yo corro esto hacia la izquierda y voy a tener una imagen completamente negra. Es decir, aquí ya no se están emitiendo ecos.
¿ya? Y yo, ¿Hay algún parámetro, algún valor que sale y que cambia? No. sí, acá, el GN Allá. ¿Y en qué? 255 es la mayor intensidad. Ya. Vean que la imagen está demasiado blanca, ¿ya? Eso quiere decir que hay muchos ecos saliendo así, muchos en un segundo, ¿ya? Entonces la idea es equilibrar la imagen. Todas estas funciones tienen un solo motivo: equilibrar la imagen para que tengan la mayor capacidad de definición y que ustedes tengan un buen diagnóstico, ¿ya? Siendo 40, ¿en qué valor tiene que estar siempre? En promedio. Eso depende de cada operador, ya, no es algo fijo. Yo voy a tener un porcentaje de ganancias diferente al que tú estás manejando. Depende del campo visual con el que trabajas, ¿ya? Entonces es muy importante que estén acostumbrados a cambiar esto constantemente, ¿ya? Y va a depender también del órgano que ustedes vayan a atravesar, ¿ya? Vean que en este momento tiene una función de autoganancia, sencillamente la equilibra, ¿ya? ¿Y Para se que... coloca autoganancia? ¿Qué cosa? Dentro del mismo. Presionan solamente, ustedes tienen el rodillo para modificarlo, ¿ya? Y autoganancia lo equilibra, ¿ya? Ok, vamos a continuar. Esta línea que ustedes observan acá es el colon, ¿ya? Tiene algo de contenido fecal, está bien. Vamos con riñón. Ok, esta es la imagen más bonita y la que casi la mayoría los conoce. El riñón clásico tiene una forma de tomate cortado por la mitad, ¿ya? Entonces es muy importante que sepan todas las partes del riñón para poder evaluar y decir, ¿sabes qué? Este riñón tiene un daño en tal lado. Siempre hay que tratar de ser lo más detallista posible. Hay muchas personas que al momento de comenzar no se fijan en el detalle, y la importancia es mantener una buena concentración para que ustedes puedan tener el mayor número de detalles. Cómo está dispuesta la capa externa, la capa interna, el ilio, las crestas, ¿ya? La vasculatura, para que ustedes puedan evaluar y decir si este paciente tiene un daño renal o no tiene un daño renal, ¿ya? De igual manera, nosotros colocamos caliper. Siempre es importantísimo que cuando se comience a hacer ecografía, empezar a medir los órganos. La idea de esto es generar una imagen mental de cómo tiene que tener el órgano un paciente. Muchas veces, y a veces se puede escapar, que el órgano de un paciente esté más grande o esté más pequeño. Y si nosotros no medimos, pues sencillamente no nos vamos a fijar en ese detalle. Entonces, siempre es importantísimo arrancar de un punto de origen y un punto final, y siempre marcar los órganos, preferible en forma de cruz, ¿ya? Para tener una perspectiva de a dónde llega y a dónde va el órgano, ¿ya? Las medidas que se expresan aquí se encuentran en la pantalla superior derecha y se expresan en milímetros, ¿ya? Depende cómo trabajan ustedes su sistema métrico, pueden inclusive cambiarlos a centímetros, que tiene que haber alguna función para eso, ¿ya? Entonces vamos a etiquetarlo, y esto es el riñón izquierdo. Este riñón izquierdo está bastante bien. Utilizaste el de volumen por lo que era la vejiga, en este caso. Exactamente. Si quieres utilizar volumen, puedes medir volumen. No hay ningún problema, no hay ninguna restricción en eso. Es más, casi nadie utiliza la medida de volumen para evaluar riñón. Solamente la medida de distancia. ¿Ya? Hay algunos ecografistas que ya dejan de medir, ¿ya? Pero ya son ecografistas que ya tienen años trabajando y pues te pueden decir solamente con ver un órgano, este órgano está pequeño, este órgano está demasiado grande. Pero cuando se comienza, tratan de hacer costumbre de que tienen que empezar a medir, ¿ya? Entonces, miren que el órgano de este paciente tiene un largo de 8 centímetros. Un paciente de 50 kilos con 8 centímetros de longitud está bastante bien. Totalmente diferente a un chihuahua. Un chihuahua con 8 centímetros de riñón está seriamente dañado, tiene algo. ¿Tienes alguna literatura que explique, o sea,
o que haya relacionado, por ejemplo, a qué tamaño debería tener cada raza o algo así. Cada raza no, pero lo que se logró sacar con un trabajo es el índice reno-aórtico, ¿ya? Entonces, la idea del índice reno-aórtico es tipificar cuán pequeño puede llegar a ser un órgano o cuán grande puede llegar a ser un riñón, perdón, sin salirse de lo normal, ¿ya? Entonces, eso es un poquito más avanzado, pero lo que hacen es que una vez que tienen la medida del órgano, lo que hacen es irse a la aorta. ¿Ya? Si ven que esa es la aorta, porque está pulsátil. Entonces, frisan la imagen, colocan caliper y lo que hacen es medir el espesor de la aorta. ¿Ya? Entonces, una vez que tienen el espesor de la aorta, 9.07, las medidas se trabajan en centímetros. ¿Ya? Entonces, si este paciente tiene 8 centímetros de largo de riñón, yo lo que hago es dividirlo para 0,9 centímetros que tiene el espesor de la aorta, y me da un puntaje de 8.88. ¿Ya? Entonces, ese puntaje, vamos a anotarlo aquí, índice renal izquierdo es de 8.8. Siempre trabajen con décimas, es importantísimo. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? El índice renal detectó que entre 5,5 hasta 9.5 es lo que debería tener un riñón. Es el rango que debería tener un riñón normal. ¿Ya? Sí está, exactamente. Quiere decir que está dentro de... O sea, eso quiere decir lo que antes usted dijo, que no importa el tamaño del perro ni saber esto, porque el que realmente da el valor es el índice renal. Ajá, el índice renal. Eso se divide para ver si es que está en buen función. Exactamente. Se utiliza el diámetro de la aorta porque el diámetro de la aorta es un diámetro constante, no es un diámetro que vaya a variar. A diferencia, por ejemplo, de la vena cava, es un órgano distensible, puede tener 2 centímetros de espesor, así como 5 centímetros de espesor, y estar completamente normal. Entonces, se utiliza la aorta bastante porque es una medida que es muy constante, que no varía mucho. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden trabajar con el índice renal, eso lo encuentran en cualquier libro, y sencillamente, una vez tipificado, cogen y lo graban. ¿Ya? Ok, ¿qué más tenemos por aquí? Ya tenemos el riñón de él. Vamos a ver si logramos ver la glándula adrenal del paciente. Y ahí está. Cuando nosotros vayamos a explorar órganos pequeños, es importantísimo. Esto no les voy a profundizar mucho, lo que es la glándula adrenal, porque ya esto es un poco de ecografía avanzada, pero tienen que saberlo de igual forma para que lo vayan practicando poco a poco. Cuando yo manejo órganos pequeños, es importante que yo no tenga ningún tipo de obstrucción. Los pacientes que vayan a estar para exploración, especialmente de órganos pequeños, preferible que estén defecados. El colon y la comida les van a hacer estorbos ecográficos, y ustedes posiblemente vayan a pasar de largo alguna lesión solamente porque el paciente viene lleno de comida. ¿Ya? Pacientes que vienen con emergencias son los únicos que se exentan de esa norma. Pero si viene un paciente que le van a hacer una ecografía, ya que no es una urgencia, ya, sencillamente sabe que tráiganlo en ayunas al paciente. No que se va a morir de hambre, nadie se muere de hambre por 10 horas de ayuno, ¿ya? Pero es importantísimo porque ustedes necesitan encontrar dónde se encuentra una lesión. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a buscar la glándula adrenal de mi paciente. Tenemos el riñón izquierdo. Yo aumento un poco la profundidad. Y cosita que se encuentra aquí es mi glándula adrenal. ¿Dónde lo pone? Mira dónde lo pone. Es que aquí no se ve bien. No, está bien que grabe los botones. ya. ¿Y para dónde lo pone? No, eso es la ubicación, la toma.
Entonces, esto que encuentro aquí, ¿cómo podríamos llamarlo? Estas gafitas de sol que se encuentran aquí, es la glándula izquierda de mi paciente. ¿Ya? Entonces, lo que yo hago es aumentar la profundidad para aumentar el campo visual, y si yo deseo, yo lo que hago es hacerle zoom. ¿Sí ven? Puedo manejar el zoom con el equipo completamente congelado. ¿Ya? Entonces vean que si yo aumento aquí, yo me pierdo y yo pierdo el campo visual y puedo perder el órgano que estoy observando. Entonces yo de forma lenta voy aumentando el zoom, ¿sí ven? Para establecer cuál es el órgano que estoy observando, ¿ok? Y lo procedo a medir. ¿Ya? Esto que se encuentra aquí, estas gafas de sol que se encuentran aquí, es la glándula adrenal de mi paciente. Las glándulas adrenales tienen que tener, no se mide la longitud, ahorita lo que hago es enmarcarlo para que ustedes puedan tener en cuenta cómo se ve un órgano, ¿ya? Y pues lo que se mide es el espesor y no tiene que pasar de 7 milímetros de espesor. Pasado los 7 milímetros de espesor, pues ya se considera como una hiperplasia adrenal. Ahora, todo paciente, nunca un paciente es igual a otro, todos los pacientes son distintos. De igual forma, todas las medidas que ustedes vayan a tomar vayan a ser completamente diferentes. Las medidas que tú tomes van a ser completamente diferentes a las medidas que yo tomo, ¿ya? Entonces, pero igual tiene que haber un rango límite. Ahora, un paciente, por ejemplo, un chihuahua, una glándula adrenal puede estar midiendo 3,5 milímetros, ¿ya? Y estar completamente normal, ¿ya? Aunque el límite que se recomienda para la medición son 4 milímetros, ¿ya? Entonces todo eso tiene que tener en cuenta. Nunca un paciente es igual a otro, ¿ya? Y en el caso de pacientes grandes, por ejemplo, Sharpei, cuando llega a los 8 años, a los 10 años, posiblemente su glándula adrenal ya no se vaya a encontrar en 5 milímetros. Tal vez se vaya a encontrar en 7,5, en 8 milímetros, y todavía va a seguir siendo normal, ¿ya? Siempre es importante recordar que a pesar de que los órganos pueden variar ciertos tamaños, en el momento en que pierden su orden natural o su forma natural, pues ya sabemos que hay un desorden, ¿ya? Entonces, cuando las glándulas se vuelven hiperplásicas y pierden su forma natural, como la forma que tiene en este momento de gafa de sol, ¿ya? Sabemos que ya es una glándula que está enferma y pues va a presentarle problemas, ¿ya? Entonces yo voy a anotar aquí, esto es glándula adrenal izquierda. La izquierda es más fácil de encontrar que la derecha. La derecha toma tiempo y toma mucha práctica. Es importante que la persona que se vaya a dedicar a esto tiene que estar practicando constantemente. No es algo que pueda dejar a un lado. Y pues la recomendación, cuando ustedes empiecen a ganar práctica, les va a doler el brazo. Si no les duele el brazo, significa que no han practicado lo suficiente, ¿ya? Entonces yo salgo del zoom de aquí, descongelo mi imagen y vean que se vuelve totalmente la pantalla a cero. Okay, vamos a avanzar con el siguiente órgano que tenemos aquí, y pues tenemos el vaso. El vaso es un órgano sencillo, pero no por ser sencillo vamos a dejarlo a un lado. La dificultad con el vaso es que es un órgano largo, entonces yo tengo que explorarlo desde la cabeza hasta la cola. Y el vaso usualmente ocupa el cuadrante subcostal izquierdo, la fosa izquierda, y se va hacia medial, hacia el lado derecho, ¿ya? Entonces es un órgano muy grande que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque a veces hay lesiones pequeñas que pueden encontrarse en un solo sector y pues nosotros pasarla por alto. Entonces, cuando nosotros exploramos el vaso, tenemos que hacer la misma exploración que hicimos con la vejiga, solamente que ya no solamente abanicamos, sino que también hacemos una técnica de barrido. La técnica de barrido, ¿dónde está el vaso? Esto es un abanicado, ¿ya? Yo lo que hago es mover mi muñeca, ¿ya? Entonces yo siempre me muevo hasta que el órgano desaparezca, ¿ya? Y luego de eso, yo lo que hago es barrer.
El barrido, como ven, no se mueve mi muñeca, lo que se mueve es el transductor. ¿Ya? Entonces, yo exploro todo el órgano para que no me falte ni un área, para que yo pueda cubrir todo el órgano en su totalidad y pueda decir en mi informe, ¿sabes qué? Este paciente no tiene lesiones en su vaso. ¿Ya? Ahora, al momento de medir el vaso, vamos a frizar la imagen. La evaluación del vaso no se hace con respecto a la longitud. La evaluación del vaso se hace con respecto a la altura, porque es lo que podemos evaluar. Es un órgano tan largo que no puede caber dentro de la pantalla de la ecografía. Entonces lo que hacemos es evaluarla, su espesor, desde un lado de la cápsula hasta el otro extremo de la cápsula. ¿Ya? Entonces, las cápsulas de los órganos, de todos los órganos, se va a ver como una línea blanca muy brillante. ¿Ya? En este caso, esta línea blanca de aquí es la cápsula del vaso. Entonces yo tiro una línea hacia el otro extremo. La cápsula aquí apenas se logra ver y es una línea demasiado delgada. ¿Ya? Entonces, aproximadamente tiene que considerarse 1 centímetro por cada 10 kilos de peso. ¿Ya? Aproximadamente. Con un límite de 3 centímetros. ¿Ya? Entonces, si este paciente es un paciente de 50 kilos, tiene 3.1 centímetros de altura de vaso, pues este es un paciente que tiene un vaso completamente normal. ¿Ya? Exactamente, 50 kilos, 3 centímetros, aceptable, no puede medir más. Si ya mide 3,5 centímetros, ya tienen que considerar un diferencial de más o menos 2 milímetros. ¿Ya? Si tengo un paciente ya con 3.5 centímetros o 4 centímetros de vaso en un Sharpei de 50 kilos, sabes que este vaso ya está un poquito grande. Entonces vamos a correlacionar con exámenes de sangre para ver cómo están sus niveles de glóbulos rojos, sus niveles de plaquetas, para ver si el vaso está empezando a secuestrar. ¿Ya? Entonces, imagínense este vaso en un Sharpei, en un Yorkie, ¿ya? Completamente diferente. Un Yorkie pesa 4 kilos. Máximo un Yorkie tiene 1 centímetro, 1.2 centímetros de espesor de vaso, no tiene más. ¿Ya? Entonces sabemos que 3 centímetros en un Yorkie es demasiado grande y ese vaso tal vez tenga que ser retirado. ¿Ya? Entonces vean que las evaluaciones que nosotros hagamos aquí en ecografía son importantes porque las decisiones y los diagnósticos que nosotros hagamos aquí tienen consecuencias sobre la vida del paciente. Nosotros con esto podemos mandar a un paciente al quirófano, ¿ya? O podemos mandarlo a la eutanasia, dependiendo de lo que vayamos a encontrar. Entonces, muy importante que nosotros hagamos muy buenas evaluaciones, porque si fallamos en eso, fallamos a nuestros pacientes. Entonces, la idea es evitar ese tipo de situaciones. Entonces, vamos a anotar aquí y pues encontramos el vaso. ¿Ya? Vaso. Podemos hacer distintas evaluaciones del vaso desde diferentes puntos para estar seguros. Siempre manéjense con promedios. Entonces, cada vez que nosotros vayamos a hacer una evaluación de un órgano, frizamos, tomamos en cuenta otro punto de vista y volvemos a medir. ¿Ya? Entonces ya 3.2, guardamos, evaluamos acá. Vean que aquí el vaso se hace grandote. ¿Ya? Entonces yo aquí no puedo hacer ninguna evaluación del vaso. Siempre la evaluación del vaso tiene que ser cuando yo vea la cápsula del vaso y yo vea el hilio esplénico. Esto es el hilio esplénico. Vamos a ampliarlo, vamos a ponerle un zoom. ¿Ya? Y frizamos. Si ven esa Y que se encuentra aquí, ese es el hilio esplénico. ¿Ya? Esas son las venas esplénicas. Esas venas esplénicas acaban de recoger todas las células del vaso que el vaso acaba de recolectar, los linfocitos B, y los está enviando hacia la vena porta. Entonces, muy importante que cuando nosotros veamos esta Y, sencillamente yo sé que puedo frizar la imagen aquí y puedo hacer una buena medida del espesor del vaso. Vamos hasta acá.
Muy importante acostumbrar los ojos hasta saber dónde llega el campo visual. Por eso es importantísimo que siempre que vayan a hacer una medición, no realicen nunca una sola medición, hagan varias mediciones. Al inicio, cuando se comienza a trabajar en ecografía, nosotros podemos estar 1 hora con el paciente, ¿ya? Cuando ya empiezan a ganar experiencia o experticia, verán que su tiempo de exploración va a ir disminuyendo. Ya yo, por ejemplo, yo puedo hacer ya en 10 minutos una exploración ecográfica, ¿ya? Entonces, pero cuando se comienza, cuando yo empecé, yo terminaba casi 2 horas con el paciente, ¿ya? Entonces, pasa con todos. En la curva de aprendizaje es así. ¿Ok? Vamos a ver más adelante. Vean que nosotros podemos... ¿Qué más podemos hacer con su ecografía? Me faltó indicarles. Ok, tenemos el botón de la frecuencia y de la densidad. Muy importante que la densidad de la imagen siempre se mantenga alta, ¿ya? Nunca en baja, ¿sí ven? Yo presiono aquí y yo veo que el botón de encendido de la densidad está en bajo. Siempre importante trabajar en alta definición, ¿ya? En baja definición se les empieza a pixelear la imagen y pueden haber fallos, pueden haber errores, ¿ok? En cuanto a la frecuencia, estos equipos son equipos multifrecuenciales, quiere decir que viajan de un rango de frecuencia hacia un rango bajo de frecuencia hacia un rango alto de frecuencia. ¿Cuál es la idea de las frecuencias? Las frecuencias son la cantidad de ecos que emite un transductor. Entonces, la cantidad de ecos que emite un transductor, dependiendo de la cantidad que emita, pues va a permitirnos nosotros atravesar mucha cantidad de tejido o poca cantidad de tejido. Y ahora, ¿en qué se traduce eso? Si yo utilizo, vamos a lo práctico, frecuencia, ¿ya? ¿Cuál es la idea de esto? Si yo utilizo muy altas frecuencias, por ejemplo, llega de 10.5 a 13 MHz, ¿ya? Yo voy a tener mucha cantidad de ecos, pero muy poca profundidad. Eso quiere decir que si yo intento evaluar el hígado de mi paciente con 13 MHz, yo posiblemente no vaya a evaluar absolutamente nada. En cambio, si yo trabajo con la frecuencia más baja, yo voy a tener menor número de ecos, ya que van a salir del transductor, pero voy a tener mayor profundidad, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando ustedes vayan a trabajar con pacientes grandes, ustedes tienen que saber que los órganos grandes necesitan menores frecuencias, órganos pequeños necesitan menos frecuencia, ¿ya? La idea de esto es que no pierdan definición. Entonces, el hígado de mi paciente llega hasta por acá, ¿ya? Entonces yo tengo que atravesar todo esto para poder hacer la evaluación. ¿Por qué? Porque aquí puede haber una lesión que se pueda estar escapando y yo no la reporto. Entonces, si yo no la reporto, es mi falla. Entonces, tengo que saber calibrar muy bien el equipo. Entonces, viene un paciente de 50 kilos. Entonces, yo tengo que trabajar con frecuencias bajas, ¿ya? Entonces, yo voy a estar jugando con esto constantemente. Vean que aquí subo la frecuencia y vean cómo se pone negro esto acá. Yo no alcanzo a diferenciar hasta dónde llega, cuál es el límite. Entonces, muy importantísimo, ¿ya? Jugar bastante con las frecuencias, y eso van a trabajar ustedes constantemente y bastante. Entonces, el hígado de mi paciente, vean que acá se puede ver la vena cava. La vena cava es un órgano distensible, se abre y se cierra constantemente con la respiración. Y eso es gracias a las diferencias de presiones que hay dentro del tórax. Entonces, ese colapso de la vena cava me sirve para evaluar la capacidad de perfusión tisular que tiene mi paciente. ¿Está bien hidratado o está mal hidratado mi paciente? Entonces, yo puedo hacer evaluaciones solamente con la vena cava y decir, ¿sabes qué? Este paciente está deshidratado, ¿ya? Yo puedo hacer esas evaluaciones también con el vaso. El vaso es un músculo, ¿ya?
Entonces el vaso tiene unas pequeñas musculaturas que sirven para evacuar sangre de reserva cuando el paciente tiene un traumatismo o una pérdida de volemias debido a alguna patología. Entonces, cuando el vaso se pone oscuro, vamos a ampliarlo. Ahí tenemos el vaso. Aquí, mucho mejor. Aquí podemos hacer, esto es una línea de evaluación. Cuando el vaso se pone oscuro, tanto como el hígado, esta punta de aquí, todo esto es el hígado. Vean que el hígado en su forma normal es oscuro, pero el vaso no. Todo esto vamos a marcarlo. Para que les... Por acá está el vaso. Y por acá está el hígado. Entonces, si ven la diferencia de colores, esto está más blanco y esto está más oscuro. Cuando el vaso se pone de la coloración del hígado, yo sé que mi paciente está deshidratado, o puede estar anémico, o puede estar las dos cosas. Ejemplo, los pacientes con parvovirus, pacientes con pacientes atropellados. ¿Ya? Yo sé que mi paciente, si en la coloración del vaso es igual a la del hígado, tengo un paciente poco perfundido y sé que ese paciente va a necesitar volumen. ¿Ya? Muy importante, vamos a poner la anotación, esto es hígado y esto es vaso. Vamos a grabarlo. Muy importante también el manejo de la ganancia. Vean que si yo aumento demasiado la ganancia, vean cómo se va a poner ese hígado. Por eso, muy importante mantener equilibrada la ganancia. Y el sistema automático me permite hacer eso. ¿Ya? Igual manera tengo que corregirlo un poco. ¿Ya? Pero si yo quemo demasiado un órgano, cuando aumento la ganancia, usemos el ejemplo del riñón, aumentemos la profundidad, cambiamos el foco, ¿ya? Ok, ahí se ve el riñón, se ve muy bonito. ¿Qué pasa si yo subo demasiado la ganancia? ¿Ya? Es un órgano demasiado blanco, ¿ya? Entonces, ese órgano demasiado blanco, yo puedo confundirlo con un paciente con enfermedad renal cuando no la tiene, ¿ya? Por eso es muy importante la calibración del equipo, ¿ya? ¿Ya? Vamos a colocar imagen automática. Otra forma de trabajar con la ganancia es con el TGC. El TGC son todas estas barritas que ustedes tienen aquí. Esto se llama ganancia compensada en el tiempo, ¿ya? Y lo que hace es, desde el campo visual, el campo cercano y el campo lejano, cada una de estas barritas representa una sección del campo, ¿ya? Entonces, si yo tiro todas las teclas del TGC hacia la derecha, vean cómo se pone la imagen, ¿ya? Se pone blanca. Y si yo la tiro hacia el lado izquierdo, se pone completamente negro. La recomendación con el TGC es que se mantenga todas las teclas en el medio, ¿ya? Listo. ¿Qué más tenemos por aquí? Ok. Tenemos intestinos. Están bastante bien. Ya, ok. Nosotros tenemos otra función que es la función del modo M. ¿Ya? La función del modo M me permite hacer un trazado, vamos por acá, de los tejidos en movimiento. Yo activo el modo M presionando el botón de aquí, de la tecla M, ¿ya? Y lo que vaya a pasar por esta línea entrepunteada la vamos a ver graficada en un papel de electrocardiograma, ¿ya? Para activarlo yo presiono Update, ¿ya? Velocidad de barrida está muy rápido, vamos a cambiarlo. Ya, lento. Ok. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que yo voy a ver graficado lo que se esté moviendo, ¿ya? Y ese gráfico lo vamos a ver en diferentes ondas. Aquí no se ve bien, vamos a ver si lo podemos mejorar un poco allí.
Ok, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos haciendo la evaluación del diafragma. Ahora, últimamente, la evaluación del diafragma tiene mucha importancia clínica, especialmente en los pacientes de hospitalización. Yo puedo evaluar dolor, yo puedo evaluar frecuencia respiratoria con el movimiento del diafragma. Y esos son datos súper útiles al momento de un paciente que sale del postoperatorio, al momento que ingresa un paciente con abdomen agudo, ¿ya? Y yo puedo decir, ok, este paciente está con mucho dolor, tiene una taquipnea, ¿ya? Entonces, yo puedo hacer demasiadas evaluaciones solamente viendo el movimiento del diafragma, ¿ya? Esto les va a ayudar bastante también cuando ustedes hagan ecografía gestacional. Cuando ustedes hagan ecografía gestacional, vamos a ver si logramos ver el corazón de él. Vamos a grabar esto. Vámonos a modo M. Ahí está el corazón de él. Cambiemos a canino, abdomen, canino cardíaco. Vamos a canino cardíaco a ver qué tal. Okay. Entonces tenemos el corazón de Shadow. Ya subimos un poco la ganancia. Compuesta, no. Vamos, imagen compuesta apagada. Ok, tenemos aquí el corazón de Shadow, que es un corazón normocontráctil. Vean que el paciente está sumamente relajado, ¿ya? Y solamente yo puedo evaluar eso con la contractibilidad del paciente. Pacientes que están estresados, pacientes que están adoloridos, van a tener una frecuencia alta, ¿ya? Y es muy importante saber diferenciar cuál es la frecuencia de un gato cachorro, de un gato adulto, de un perro adulto, de un perro cachorro, ¿ya? Entonces, el modo M, cuando yo hago ecografía de gestación, sencillamente yo lo activo, ubico donde se encuentra el corazón en la zona más contráctil que puedo encontrar y coloco la tecla Update, ¿ya? Entonces, esta velocidad de barrido, siempre traten de trabajar con una velocidad lenta, ¿ya? Vean que cada vez que el corazón se contrae, se genera una onda. Entonces, esa onda yo voy a ser la que voy a utilizar para poder evaluar. Entonces, yo coloco la tecla Caliper y la tecla HL es la que me va a servir para hacer la evaluación de la frecuencia cardíaca. Esto está en inglés, heart rate, ¿ya? Entonces, yo presiono esto, entonces se sale una línea puntiaguda vertical y yo selecciono un punto de origen, doy la tecla seleccionar y el destino final que vaya yo a ocupar tiene que ser el mismo punto en el que yo estaba marcando, tiene que ser igualito, ¿ya? Entonces, si yo lo coloco, por ejemplo, en esta curva más alta, yo estoy haciendo una lectura completamente mal, ¿ya? Tiene que ser el mismo punto de origen parecido al punto final. Entonces, si yo lo estoy colocando desde esta esquina, tiene que terminar más o menos a nivel de esta esquina, ¿ya? Entonces, me aparece un rango de 99 latidos por minuto, ¿ya? Entonces, es muy importante esto en ecografía de gestación, porque yo puedo determinar si mi cachorro está bien, está dentro del desarrollo, o ese cachorro está sufriendo, o ese cachorro está muerto, ¿ya? Entonces, yo guardo mi imagen, ¿ya? Y yo sé que más o menos un cachorro tiene que tener hasta 200, que está en desarrollo uterino, hasta 250 latidos por minuto, ¿ya? Si un cachorro tiene menos de 170 latidos por minuto, es un cachorro que está sufriendo y es un cachorro que posiblemente se vaya a morir, ¿ya? Eso es muy importantísimo en ecografía de gestación, ¿ya? Ese es el modo M. Tenemos otra función que ustedes tienen incluida aquí, que es el PW. El PW son las siglas en inglés para Power Wave o onda de poder. Esto se denomina Doppler pulsado.
El Doppler pulsado, como su nombre mismo lo dice, nos va a permitir las evaluaciones de las pulsaciones o los pulsos de los órganos que nosotros vayamos a evaluar. Vamos a utilizar un órgano sencillo como lo es la arteria aorta. Vamos a regresar a abdomen. Ya, ok. Ahí estamos. Okay. Entonces, vamos con... Ya, tenemos la arteria aorta y yo selecciono Power Wave. Power Wave va a tirar la misma línea, que el modo M, solamente que con la diferencia yo voy a tener un pequeño signo igual que se va a denominar volumen muestra. ¿Ya? Quiere decir que todo lo que pase por este signo de igual es lo que se va a medir. ¿Ya? Si yo intento sacar el volumen muestra del órgano que voy a medir, sencillamente no voy a medir absolutamente nada. ¿Cómo activo el Power Wave? Sencillamente coloco Update, ¿ya? Y vean que yo no tengo absolutamente ninguna medida, porque el volumen muestra está fuera del área pulsátil que yo estoy manejando, ¿ya? Pero ¿qué pasa si yo llevo ¿dónde tiene que ver volumen? Puede ser volumen barrido. ¿Ya? Vamos a regresar al modo B. Regresamos, Power Wave. Presionamos Update. No se escucha tanto, pero vean que ya se forman pulsaciones. ¿Ya? Vamos a utilizar el corazón, que sale mucho más fácil. Ya, vamos a ver esto. Ya. Power Wave. Este es el ventrículo izquierdo. Casi no se escucha mucho. Vamos a tomar. Está un poquito bajo el volumen, no lo puedo subir más. Ya, vamos a ver si puedo hacer esto. Así debería escucharse. Pero más tarde, ¿ya? Ahí se escucha mejor. Ya. Entonces ahí se escucha mucho mejor el pulso. De igual forma, volumen genérico. Yo puedo hacer también evaluaciones de la frecuencia cardíaca con el Power Wave. Y ahí lo guardo. Tengo 95 latidos por minuto, que es un paciente de 50 kilos, está bastante bien. Ok, ya hemos visto esto. Vamos a voltearlo para el otro lado, ya está muy cómodo. Está pobre.
Eso es. Ya terminamos. Por allá. Ok, regresamos al modo. Sí, en vivo. La chica se lo puede llevar, Pablito, que está ahí. No, se lo puede llevar, digo, se lo puede llevar. Sí, este es el riñón izquierdo. Bueno, esto es lo que pasa cuando dicen que los ecografistas nos inventamos los bordes. Pues sí, cuando se sale del campo visual, pues tenemos que hacer una imagen de hasta dónde llega el órgano para poder establecer la medida del órgano, porque prácticamente se sale del campo visual. ¿Okay? Vamos a ver si lo aumentamos el ángulo. Sí, mejoremos el ángulo de apertura y ahí mucho mejor. Entonces vean que es un órgano bastante grande, el riñón derecho. Siempre el riñón derecho va a ser más grande que el riñón izquierdo. ¿Ya? Igualmente cuando tengan dudas, pues pueden utilizar el índice renal para saber, ok, está dentro del tamaño o no. Ese órgano se ve bastante bien, un poquito grande para el tamaño de él, pero se ve bien. ¿Ya? Vamos con el transductor lineal. El transductor lineal nos permite trabajar órganos pequeños y órganos grandes, con la diferencia que solamente no vamos a tener mucha profundidad, pero vamos a tener mucha definición. Entonces, ¿qué podemos evaluar en este paciente? Y lo más fácil, evaluación de los testículos. ¿Ya? Cambiamos probe o el transductor, nos vamos hacia órganos pequeños y pues vamos a trabajar con este de aquí. Entonces vean que se forma una imagen completamente rectangular, diferente a la otra que era una imagen cónica. Aumentamos la ganancia, disminuimos la profundidad y vamos a las bolitas de ahí. ¿Ya? Entonces vean que la evaluación de los testículos o la evaluación de los órganos abdominales es una evaluación mucho más definida. Es un órgano muy bonito y el transductor permite la evaluación de estos órganos pequeños. ¿Qué son estas líneas blancas que aparecen aquí? Esos son puntos de fibrosis. Usualmente pacientes geriátricos los empiezan a tener y pues pacientes que han recibido traumatismos en esa área pues quedan como una especie de cicatriz. ¿Ya? Entonces pudo haberse golpeado, puede ser que 2 años, no, todavía es demasiado joven. Es muy probable que se haya tenido algunos pequeños golpes en el testículo. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí tenemos el testículo derecho del paciente, que está bastante bien. Pues lo vamos a grabar y evaluamos el otro testículo. A ver cómo está. ¿Okay? Siempre el testículo se caracteriza por tener un rafe medio. ¿Ya? Muy bonito ese testículo. Entonces vamos a intentar poner esto en un órgano grande. A ver qué tal. Este órgano de aquí es el vaso. ¿Ya? Vean que tenemos mayor definición del órgano que estamos observando. Vean que las capas o la cápsula superior se puede diferenciar bastante bien, así como la cápsula inferior. ¿Ya? Entonces, no podemos ver
todo el órgano. Igual tenemos que hacer el barrido completo, pero vean que bien definido que se ve este órgano, ¿ya? Vemos los intestinos que se presentan también bastante bien definidos. Estos son intestinos vacíos. Vean que los intestinos vacíos tienen apariencias como de grano de café, ¿ya? O de una hamburguesa, que también lo suelen llamar, ¿ya? Está bastante bien. Llama la atención que hay un poquito de líquido libre. Este triángulo negro que se ve aquí es algo de líquido libre alrededor de los intestinos. No debería tener tanto. Bueno, no tiene tanto, perdón. Tiene una pequeña cantidad. Por acá, él no le evaluamos próstata. Sí, por favor. Ok, esta es la próstata de él. Se va a ver mejor con el otro transductor. Vean que hay ciertas limitancias. La superficie de la huella del transductor puede presentarnos ciertas dificultades al momento de evaluar. Entonces, esta manzana que se ve aquí es la próstata de Shadow. Pero vean que se pierde campo visual cada vez que se aleja del transductor. Entonces yo puedo hacer una buena evaluación de esta sección, pero de esta posiblemente no. Entonces ahí es donde interviene el otro transductor. Y pues muy importante siempre saber pues las medidas que pueden tener. Una próstata se mide el ancho usualmente, y pues pacientes mayores a 10 kilos hasta menos de 4 centímetros de próstata, ¿ya? Entonces Shadow tiene 3.5, aceptable, ¿ya? Si sobrepasara de 4 centímetros, pues ya estaremos hablando de una prostatitis o una hiperplasia prostática dentro del paciente, ¿ya? Vamos a verlo con el otro transductor, para que vean cómo se ve. Colocamos probe, salimos, desplazamos, nos vamos por acá. Vean que la imagen cambia y podemos evaluar mucho mejor la próstata de Shadow. Entonces, la próstata siempre va a verse así, como una manzana o un durazno cortado a la mitad. Ya, va de aquí hasta acá. La próstata está compuesta por dos lóbulos, uno izquierdo y uno derecho. Del lado que estén ingresando, pues sabrán que el lado proximal es del lado que está ingresando. Yo estoy ingresando del lado derecho, entonces esto es el lóbulo derecho y esto es el lóbulo izquierdo. ¿Ya? Esto es próstata. ¿Ya? Grabamos la imagen y listo. Listo. Les he dado más que todo, la idea de esto es la inducción al manejo del equipo.
¿ya? Es muy importante que si se quiere comenzar hay que tomar todas las clases posibles de ecografía que hay. Y en este momento clases virtuales están habiendo un montón. Entonces la persona que se vaya a dedicar a esto, ¿ya? Tiene que empezar a practicar. La parte práctica va con la teórica. Lastimosamente, lo ideal sería comenzar con una parte teórica de inicio y luego comenzar con la práctica, la parte práctica. Pero lastimosamente, debido a la pandemia, pues hay que mover y cambiar un montón de cosas. Entonces, muy importante aprender el uso del transductor. Toma tiempo y es algo, como les repito, si no les duele la mano, entonces no están aprendiendo. Entonces tiene que dolerles la mano, tiene que dolerles la muñeca, tiene que dolerles el brazo para decir, ok, sí, estoy aprendiendo. Y pues ustedes, según por lo que veo, tienen una gran cantidad de pacientes, así que todos pacientes que ingresen pueden empezar a ver. Lo más fácil para poder empezar es ecografía de vejiga, ¿ya? La ecografía de vejiga es uno de los órganos más fáciles que hay, ¿ya? Y pues pueden detectar un montón de anomalías, por ejemplo cálculos vesicales, que es lo más común. Entonces empezar por ahí les dará una pequeña experticia y después pueden comenzar con el resto de órganos, ¿ya? Esa sería mi recomendación. ¿Tienen alguna pregunta? En la vejiga, esos residuos. Parece que sí, son residuos celulares. ¿Podemos darle la vuelta? ¿Paradito o al otro lado? No, hacia el otro lado, hacia mí. Sí, tiene un montón de residuos, ya, de material orgánico, ya, y material mineral pues tiene unos pocos que están allí. Son unas piedritas muy chiquititas. Más que cálculos son arenillas. Ya te llamo, dame 5 minutos. Ok, este material brillante es material mineral, pero este otro material es material orgánico, es material celular. ¿Ya? El material orgánico, tanto como el material inorgánico, puede causar la misma capacidad obstructiva, ¿ya? Esto, cuando se une, parece un corcho, una tapa de corcho de vino, y si ese material se mete dentro de los conductos, pues lo que va a ocasionar es obstrucción, ¿ya? O sea, literalmente creo que eso es el problema de Carlos, porque no puede ni caminar. Y yo ayer, hasta el día, yo no lo he visto orinar. Ya. La vejiga no está plétora, eso es bueno. Y no está lleno. No está llena. No quiere tomar agua. Ya. La próstata. El perro ya, por ahí le dolía antes cuando ya nació. Yo le tocaba aquí y eso. Le tocaba lo que es el tronquito. Lo vamos a ver mejor con el otro. Mamá, se va a pagar el cine suyo. Los exámenes de sangre que ustedes no estaban bien. No, ya estamos también ahí. Ella caminaba, ella no camina, yo creo que es por el dolor. No tiene mucho material, no está obstruido.